Buenas noches, mi nombre es Jonathan Molina, Universidad Bicentenaria de Aragua, en la asignatura Psicología Clínica. Este video es mi presentación locutada de la unidad 3 sobre la entrevista psicológica. El tutor, el profesor Luis Pereira, sección 2. La entrevista como herramienta psicológica es el tipo de entrevista basada en la relación entre dos o más personas, donde el psicólogo participa como entrevistador, realizando preguntas con el objetivo de obtener información, en este caso del paciente. Se establece un intercambio entre el entrevistado que solicita ayuda y el profesional terapéutico que la ofrece. Debido a la proximidad del cara a cara que facilita la entrevista psicológica, se desarrolla y beneficia la confianza del paciente, aumenta su capacidad de confianza para con el terapeuta, de manera que pueda compartir todo tipo de información personal, de contexto familiar, laboral, social. Es una de las técnicas más eficaces, la entrevista psicológica, para adquirir información complementaria respecto al paciente. Se estudian sus gestos, su postura corporal, sus expresiones faciales, analizando su comportamiento en hechos observables. Los tipos de entrevista psicológica se clasifican según el contexto, dónde, cuándo y a qué número de personas se realizan. Según la estructura o contenido de la entrevista, se clasifican en entrevista estructurada. Es aquella que se ha preparado de forma previa, las preguntas ya están establecidas y se sigue al pie de la letra. El psicólogo cumple un procedimiento, mientras que el entrevistado responde a las interrogantes como un cuestionario. La entrevista semiestructurada, aunque se ejecuta con unas preguntas base, el orden es variable, no se sigue necesariamente y pueden plantearse nuevas interrogantes u omitirse algunas otras del protocolo en función de la problemática de la persona. Según el número de individuos está la entrevista individual, que es la más común en la práctica paciente-psicólogo, y la entrevista grupal, que es la que se fundamenta o se realiza para cumplir con la terapia de grupo. Según la temporalidad en función de la terapia, existe otra clasificación de entrevistas. Así está la entrevista inicial, que se trata de un primer contacto entre paciente y terapeuta, en que el propósito principal es hacer que el paciente se sienta cómodo. La entrevista complementaria se trata de recabar datos a un nivel más profundo, los antecedentes del paciente, antecedentes familiares, historia personal, así como todos sus datos de identificación. La entrevista biográfica es habitual para hacer una línea de vida en la que se repasan los momentos más importantes de la vida del paciente, una biografía de totalizadora, que brinda al terapeuta un conocimiento mayor del paciente que está tratando. Y la entrevista de alta clínica, como su nombre lo dice, para dar de alta, se trata de una entrevista final con el fin de verificar que se han resuelto los distintos problemas y preocupaciones que tenía el paciente y se han cumplido con los objetivos de la terapia. ¿Cuáles son las habilidades necesarias para la entrevista psicológica? El psicólogo clínico debe contar con un portafolio de habilidades y capacidades que debe poner en práctica en todo momento que esté ejecutando su función. Las habilidades de comunicación son la escucha activa, comprender al paciente, brindarle empatía, la claridad y concisión, la capacidad del psicólogo de expresar las preguntas y observaciones de manera clara y precisa para evitar malentendidos con su paciente. Las habilidades técnicas y de evaluación son el conocimiento de técnicas de entrevista, saber manejar una entrevista estructurada, una entrevista semiestructurada. Las habilidades diagnósticas es la capacidad del psicólogo para hacer un diagnóstico preciso, siguiendo códigos de manuales diagnósticos.
La observación directa acompañada de registro es donde se evalúan los gestos del paciente, su comportamiento observable y cómo puede determinar el contenido de la terapia. Las habilidades interpersonales son cuando se ejecuta el desarrollo de rapport, es donde se establece esa confianza con el paciente, de interacción, de intercambiar datos delicados. La flexibilidad por parte del psicólogo. El manejo de la resistencia consiste en la habilidad del terapeuta para ser resiliente en la terapia y, digamos, sobrepasar cualquier adversidad o cualquier negatividad por parte del paciente en aportarle sus datos personales. El psicólogo debe manejar la resiliencia. En las habilidades técnicas está el conocimiento de pruebas psicológicas que todo psicólogo clínico debe tener, la capacidad para aplicar un test, para aplicar una prueba proyectiva o de personalidad, entre otras pruebas psicológicas. En las habilidades éticas y profesionales cuentan la confidencialidad de los datos, en el manejo de los datos del paciente, la imparcialidad, para que el psicólogo clínico no se dirija su interacción por su propio juicio de que está bien o que está mal, y el manejo del tiempo en patrones eficaces, es decir, el manejo del tiempo de terapia y de interacción paciente-psicólogo. La transferencia y contratransferencia. La transferencia se refiere a la actualización en la entrevista de sentimientos, actitudes y conductas inconscientes por parte del entrevistado, correspondientes a pautas establecidas en el periodo terapéutico. Especialmente el paciente nos comparte todo el contexto de su relación interpersonal en su medio familiar, su contexto laboral, su contexto, digamos, pasional. Entonces aquí reside la transferencia, el psicólogo está receptivo y recibe del paciente toda su vivencia. Por otro lado, la contratransferencia es donde se incluyen todos los fenómenos que aparecen en el entrevistador, en este caso en el psicólogo clínico. La retroalimentación que éste envía a su paciente como resultado de su interacción. Son las respuestas del psicólogo a las manifestaciones del entrevistado. Su psique, como veíamos en la unidad curricular, está indefectiblemente comprometida a un momento que emprende la terapia. Debido a esto, el entrevistador en esta parte, digamos, se ve inmerso, se ve comprometido y empieza a compartir vivencias propias, ideales personales, entre otras más. En gran medida son emergentes del campo psicológico. La clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, el DSM-4-TR y el DSM-5, son un conjunto de manuales diagnósticos. Bueno, el CIE-10 es la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Aquí nos aporta todo un listado de enfermedades con sus respectivos códigos que las diferencian en el uso del lenguaje técnico, para que así el psicólogo pueda identificar cada uno de los trastornos y compararlos con los comportamientos observados en su evaluado. El DSM-4-TR es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. También cuenta con un listado de múltiples trastornos que se identifican y clasifican en este manual. El DSM-5 es su versión más actualizada, con la cual contamos actualmente para la práctica. Esta fue mi presentación locutada. Soy Jonathan Molina en la asignatura Psicología Clínica. Gracias por su atención.